Hospital del terror. ¿Alguna vez te has sentido observado, incluso en un lugar donde deberías sentirte seguro? Ahora, imagina un hospital psiquiátrico, donde el miedo está en el aire y cada rincón parece esconder un secreto mortal. En este lugar, no solo hay pacientes buscando tratamiento, sino también una presencia oscura que se alimenta de la desesperanza y del terror. Un médico, experimentado y racional, llega para investigar una serie de muertes inexplicables, pero al adentrarse en las profundidades del hospital, descubre que el mal que habita allí es más real y peligroso de lo que jamás podría imaginar. La curiosidad lo impulsa, pero es el miedo el que lo guía a través del viaje más aterrador de su vida. ¿Qué descubrirá al final? ¿Qué quiere realmente el fantasma vengativo? Y lo más importante, ¿qué sucede cuando el terror se convierte en una fuerza invencible? El hospital psiquiátrico era un lugar silencioso, donde la tensión parecía estar impregnada en el aire, como una niebla densa que nunca se disipaba. El médico, un hombre experimentado y escéptico, fue llamado para investigar una serie de muertes inexplicables que se propagaban por el lugar. Al llegar, sintió una extraña sensación de incomodidad, pero trató de ignorarla. Siempre había sido un hombre de ciencia, y cualquier explicación que no se basara en evidencia tangible era descartada. Sin embargo, a medida que se adentraba en los oscuros pasillos del hospital, algo comenzaba a inquietarlo. Cada paso resonaba, amplificado por el silencio opresivo, y podía sentir las miradas de los pacientes y empleados, que parecían esconder más de lo que estaban dispuestos a admitir. A medida que avanzaba en la investigación, el médico comenzó a notar algo peculiar: los pacientes tenían miradas vacías, como si estuvieran perdidos en un miedo que no podían expresar. Las muertes parecían seguir un patrón extraño, siempre en conexión con momentos de gran angustia. El hospital, con sus paredes deterioradas, parecía esconder secretos profundos, y él, impulsado por la curiosidad, se vio arrastrado hacia una investigación que lo llevaría más allá de los límites de la razón. Comenzó a darse cuenta de que algo más estaba ocurriendo allí, algo que desafiaba cualquier explicación racional. Un terror creciente lo envolvía, una sensación de que el hospital era más que solo un edificio viejo y descuidado, parecía tener vida propia. La primera noche que pasó en el hospital, el miedo lo invadió de una manera inesperada. Escuchó susurros provenientes de salas vacías y sintió una presencia, aunque no hubiera nadie cerca. El aire estaba denso, como si algo estuviera observando cada uno de sus movimientos. Intentó racionalizar, pensando que era solo el sonido del viento o el crujir de la vieja construcción. Pero había algo allí, una fuerza invisible, que lo hacía sentir una adrenalina creciente. Sabía que algo no estaba bien, pero la curiosidad lo empujaba a adentrarse más, a buscar respuestas que quizás no estaba listo para escuchar. Cada noche que pasaba en el hospital, el médico se veía más atrapado por esa atmósfera asfixiante. Las sombras en los pasillos parecían moverse, y sentía una presión en su pecho, como si el hospital estuviera tratando de engullirlo. Los pacientes, en su mayoría, estaban en silencio, con ojos aterrados que parecían ver algo que él no podía. El hospital se estaba convirtiendo en una prisión, y él, sin quererlo, estaba cada vez más atrapado en su propia investigación. El miedo que lo consumía no solo venía de los relatos que escuchaba, sino de una sensación cada vez más fuerte de que lo estaban observando, como si algo lo estuviera acechando, esperando el momento adecuado para actuar. Con el paso de los días, el médico descubrió que las muertes y desapariciones estaban relacionadas con un mal mucho mayor de lo que él podría imaginar. No era solo un espíritu vengativo, como sugerían los rumores. Algo más, mucho más antiguo y poderoso, estaba en juego. Comenzó a estudiar los registros antiguos del hospital y encontró una verdad aterradora: el lugar había sido fundado por un médico renombrado, que desapareció misteriosamente después de realizar experimentos cuestionables con sus pacientes. El hospital, en realidad, era un portal, un punto de convergencia donde las fuerzas del mal se alimentaban de la angustia y el miedo de los pacientes. El fantasma, que él inicialmente creyó que era solo una víctima de un pasado sombrío, era en realidad una manifestación de una entidad aún más terrible, alimentada por la desesperanza y el sufrimiento de todos los que pasaron por esas puertas. El médico ya no podía ignorar las señales. Estaba inmerso en una telaraña de terror, donde cada paso lo llevaba más profundo en lo desconocido. Las enfermeras estaban nerviosas y evitaban hablar sobre lo que realmente ocurría allí. Los pacientes, como tomados por una fuerza invisible, se negaban a dar cualquier detalle sobre los eventos que ocurrieron en el hospital. Finalmente entendió que el mal que rondaba el lugar no solo era un espectro, sino una fuerza que se alimentaba del dolor. El médico se veía atrapado entre el deseo de descubrir la verdad y el miedo creciente de que él mismo fuera la próxima víctima. A medida que se acercaba al núcleo de la investigación, el hospital parecía reaccionar a su presencia. El ambiente se volvía más opresivo, más denso, y el médico comenzó a tener pesadillas vívidas con el fantasma, que le mostraba imágenes de un pasado que no podía comprender. En cada nuevo encuentro con el espectro, el médico sentía que su cordura estaba siendo puesta a prueba. Pero sabía que no podía detenerse. Estaba muy cerca de la verdad, y eso lo impulsaba, a pesar del terror que lo consumía en cada momento. Finalmente, el enfrentamiento con el fantasma ocurrió.
En un viejo pasillo, donde las paredes parecían cerrarse sobre él, el médico se enfrentó a la entidad. Sin embargo, lo que descubrió fue algo que jamás habría imaginado: el fantasma no era un simple espíritu vengativo, sino la manifestación de un error profundo en su propio pasado. El hospital no solo era un lugar maldito, sino un reflejo de su propia culpa y arrepentimiento. El médico se dio cuenta de que su conexión con el hospital era más íntima de lo que jamás podría imaginar. De alguna manera, él había sido responsable de las tragedias que ocurrieron allí, y ese mal que lo perseguía no era más que una expresión de su propia falla. La lucha no fue contra el fantasma, sino contra su propia conciencia. Al confrontar finalmente sus errores, el médico vio cómo el hospital comenzaba a desmoronarse, como si el mal fuera disipado por la luz de la verdad. Pero incluso con la victoria, sabía que el terror nunca desaparecería completamente. El hospital, con sus paredes envejecidas y sus sombras, ahora era parte de su historia, y él cargaría para siempre el peso de todo lo que ocurrió allí. El miedo y la culpa nunca lo dejarían, como una sombra que nunca desaparece. Aunque el médico dejó el hospital, sabía que algo lo seguiría para siempre. Cada paso que daba hacia la libertad, el terror lo acompañaba, en sus recuerdos, en sus pesadillas. La línea entre la cordura y la locura nunca fue tan tenue, y se preguntaba si, al dejar el hospital, realmente había escapado de su pesadilla. Tal vez el verdadero mal no estaba en las paredes del hospital, sino dentro del mismo, una presencia que nunca lo abandonaría. Pensaste que el hospital estaba libre del mal, pero ¿y si te dijera que el terror aún permanece? El médico, aunque haya enfrentado lo que parecía ser el final, no puede escapar de las sombras que el hospital dejó dentro de él. Cada noche, cada paso que da, el mal aún lo persigue. ¿Realmente se liberó de todo lo que sucedió allí? ¿Y tú, serías capaz de dormir tranquilo después de saber que el miedo nunca desaparece por completo? El mal está en cada rincón, esperando el momento adecuado para regresar, y tal vez ya esté más cerca de lo que imaginas. No dejes que el terror te tome desprevenido. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias espeluznantes. ¿Quién sabe qué más está al acecho en la oscuridad?